Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Alexis Lodigiani, esto es Pro Hábito TV. Hoy voy a hacer la segunda parte de sueño, creo que fue un tema muy interesante, muy extenso desde luego. La verdad es que todavía igual y me echo hasta otro video. Si les gusta, por favor compartan, me pueden seguir en mis redes, es Pro Hábito tanto en Instagram como en Facebook. La vez pasada platicamos de ciertos temas y nos enfocamos a inducción del sueño. Y como les prometí, vamos a hablar ahorita de mantenimiento. Creo que es bastante lógico y todos, así, pero todos sabemos que si no dormimos no nos va bien. Pero de todas maneras quiero hacer hincapié en qué pasa y en qué nos ayuda el dormir. De entrada, aquí están enlistados. Le voy a pedir a Fernando, siempre se lo pido, pero a veces así voy a ser súper enfático con ello, de que por favor le haga un zoom a esto, ¿sí? Porque tampoco mi letra es muy buena, pero igual y ahí se pueden dar medio pautas. Eh, Número uno, si no duermes bien, si no duermes tus 7 horas u 8 horas, tienes 55% de probabilidad de ser obeso siendo adulto. Lo cual, la verdad, para mí es de temor. O sea, jugar esa estadística de plano, o sea, yo no me arriesgo. Siendo tan sencillo, bueno, no es tan sencillo, pero aplicando ciertos hábitos que podemos dormir mejor, tenemos 55% menos riesgo de ser obesos si dormimos bien. Y en los niños se va de 80 a 85%. Y esto a mí me parece increíble, porque realmente, o sea, sé que no hay muchos niños viéndome ahí, y los niños dependen de nosotros adultos, es nuestra responsabilidad cuidarlos. Y algo muy importante es dormirlos temprano. ¿Por qué? Porque los niños se quedan jugando con sus celulares, con sus tablets, y eso está generando luz azul y eso no los deja dormir. Una, se desvelan per se, y dos, no los deja secretar hormona de crecimiento. Entonces, en lugar de estar secretando hormona de crecimiento para crecer hacia arriba, están secretando cortisol y están engordando. Y por eso tenemos una población tan elevada de niños gorditos, ¿sí? Y lo podemos ver. O sea, y algo tan sencillo como, pues, generarles la disciplina de dormirse temprano. Equilibrio hormonal. Creo que es de los temas más importantes, las hormonas, y es ahí donde se regulan y se equilibran. Tenemos muchísimas hormonas. Y básicamente lo que hacen las hormonas es comunicar células entre células. Secretamos por una glándula, una hormona, viaja por el torrente sanguíneo, llega a una célula y le dice lo que tiene que hacer. Básicamente para eso tenemos hormonas. Ahora, en la noche es donde estabilizamos todo ese proceso. Bajamos nuestros niveles de cortisol, aumentamos nuestra melatonina, aumentamos hormona de crecimiento. En los hombres generamos testosterona. Por eso tenemos erecciones toda la noche cuando dormimos bien y cuando amanecemos tenemos una erección pues bien. ¿Por qué? Porque dormimos bien, secretamos testosterona y entonces eso es el resultado de... Si no dormimos bien, las hormonas no están equilibradas. Y algo que, o sea, que sucede, y las mujeres lo van a tener muy claro, cuando van a empezar a menstruar unos días antes, empiezan a tener un desequilibrio hormonal. ¿Sí? Empiezan a desequilibrarse y tienen muchísimos antojos y se quieren comer todo. Entonces, si nosotros no regulamos, no equilibramos nuestras hormonas, entonces todo el día siguiente vamos a tener antojos. Sensibilidad. El sueño nos va a generar mucha más sensibilidad a los receptores insulínicos que están sobre la célula. Entonces, nuestra resistencia a la insulina va a disminuir, por ende, diabetes mellitus va a disminuir y nuestros niveles de glucosa van a bajar. Creo que eso es súper importante. Entonces, personas con diabetes o resistencia a la insulina, hay que empezar a dormir mejor. Eleva nuestro sistema inmune porque la melatonina como hormona nos da para arriba el sistema inmune. Creo que es muy importante. Aparte de tener otras funciones, nos da 3 veces menos posibilidades de enfermarnos de una enfermedad respiratoria. Y en este momento creo que es algo importante no enfermarnos de una enfermedad respiratoria. Esto para mí, digamos que, o sea, todo lo demás está muy bien, pero la capacidad de retener, de creatividad, de abstraer, de memorizar, de aprender, se da durante el sueño. Si no dormimos bien, no vamos a tener estas capacidades. Así, toda esta capacidad cognitiva que tenemos, pues no la vamos a poder desarrollar, no vamos a poder llevar a cabo nuestro trabajo que pues, nos gusta hacer al día siguiente.
El humor, generalmente vamos a estar de mal humor si no dormimos bien. Si dormimos bien, vamos a estar contentos, nos vamos a despertar con ganas de vivir. Creo que esto es muy importante, así, el despertarte y decir, "Ah, qué bueno, otro día voy a hacer lo que tengo que hacer o lo que quiero hacer". Corremos menos riesgo de depresión, creo que es súper importante, menos ansiedad. La gente que está ansiosa ahí tiene que checar si está durmiendo bien. Empatía y dinámica social. Somos mucho más empáticos con la gente que nos rodea y nuestra dinámica social incrementa. Y por naturaleza somos un animal social. Entonces, el desarrollarnos bien con el resto de la sociedad creo que es muy importante. Entonces, esto nos va a dar el sueño. Desempeño físico, bueno, desde luego. Coordinación, reflejos, velocidad, concentración, enfoque, disciplina y voluntad nos los va a dar el sueño. La disciplina y la voluntad son recursos limitados, pero los vamos a regenerar con el sueño. El aprendizaje y la memoria, como lo mencioné. Les voy más o menos, así a grandes rasgos, les voy a explicar cómo es que aprendemos. Número uno, tenemos tres fases. Tenemos una que le llaman encoding, que es básicamente codificar. Codificar la información que recibimos de fuera. Cuando estudiamos estamos codificando, nuestro cerebro está trabajando para codificar. Cuando escuchamos algo, cuando vemos algo en la tele, lo codifica. Cuando llega la noche, se consolida, lo que significa es que se acomoda en el cerebro, ¿sí? Se generan ciertas conexiones neuronales, sinapsis, ciertos patrones neuronales para que ese concepto, esos números se queden ahí a través de los patrones neuronales. Y luego tenemos algo que se llama retrieval, que es cómo accedemos a él, ¿sí? Cómo llegamos a esa información. Si dominamos estas tres cosas, podemos básicamente aprender todo. A mí en lo personal, el método que utilizo, que lleva existiendo desde los romanos, es Trivium. Es muy sencillo, tiene tres estructuras que, bueno, si después les interesa, podría hacer un video de él para que aprendan más fácil, más rápido, es bastante lógico. Pero bueno, yo creo que esto es muy importante, el tener la capacidad de aprender y de crear. Nos volvemos más creativos cuando dormimos bien. ¿Y por qué? En esta fase de consolidación, cuando generamos estas conexiones neuronales, las generamos con las ondas delta, estas ondas de baja frecuencia que son amplias. Y ahí es donde todo se empieza a generar estas conexiones neuronales, empieza a generar esta sinapsis y a la larga un patrón neuronal. Ahora, platicamos de insomnio de inducción, ¿sí? El insomnio de inducción se da cuando no nos podemos dormir. Pero antes que empezar por allá, si a ustedes les está faltando cualquier cosa de estas y están diciendo, a ver, yo no me despierto feliz, estoy medio deprimido, no puedo bajar de peso, tengo resistencia a la insulina, no aprendo bien, no, mis reflejos no están a la orden, algo está fallando con el sueño. Y si lo analizan, no tienen que ir a un doctor, no tienen que hacer grandes cosas, no tienen que pagar membresías, no tienen que hacer nada más que empezar a dormir bien. Habituarse. Una persona ahí, que por cierto sí, las cosas que me escriben y los comentarios que me escriben en YouTube, definitivamente los leo. Simplemente no tengo tiempo para contestarle y no le voy a contestar a uno y a otros no. Entonces sí lo leo. Y una persona me dice, yo solo quiero dormir. Pues sí, me encantaría y podría simplemente recetarte una benzodiazepina, que fue una pregunta que allí hicieron. La verdad es que las benzodiazepinas pues son una buena idea de vez en cuando, pero si nos acostumbramos a tomar benzodiazepinas constantemente, se ha notado que a través de un mes de toma continua de benzodiazepinas ya no entramos en esta fase delta, que es en la fase delta en donde nos regeneramos. Entonces, vamos a tener que aprender a dormir otra vez. Todos tenemos la capacidad de dormir, es simplemente que no hemos desarrollado los hábitos y no hemos desarrollado la higiene del sueño. Entonces, es bastante sencillo, no les estoy diciendo que de un día para otro ya van a dormir así como la bella durmiente, pero si lo hacen repetido y repetido y repetido van a lograr el éxito. Entonces, no hay solución inmediata, casi a nada que vale la pena hay solución inmediata. O sea, barato, rápido, fácil, muy pocas cosas que valgan la pena. De hecho, ahí escríbanme una que sea así. Ahora, vamos a hablar de inducción, que hablamos la vez pasada, que es básicamente que te acuestas y no te puedes dormir, estás pensando en miles de cosas y generalmente eso se da por estrés. Y lo que más nos estresa es la gente que nos rodea,
¿sí? Nuestro núcleo social. Puede ser nuestra familia, nuestra novia, la gente en el trabajo, nuestros amigos, en general la sociedad en la que estemos. Entonces tenemos que considerar cambiar ese núcleo social. El trabajo, definitivamente. ¿Sí? Las noticias. Ajá. Y todo esto es acumulativo. Pensamos que nos estresamos, que al día siguiente vamos a amanecer así. No, se va acumulando día con día, hora con hora, hasta que de repente estallamos. Tenemos ahí una crisis de ansiedad o tenemos una crisis nerviosa. Entonces, el estrés es acumulativo y hay maneras de liberarlo. Reflexología, acupuntura, digitopuntura, caminar, meditar, hacer ejercicio. Caminar, yo creo que es algo muy humano, muy animal. Y nos relaja el ir caminando y el estar en contacto con la naturaleza. No por el fin de hacer ejercicio, sino simplemente caminar. Eso relaja muchísimo. Hay muchísimos estudios que hablan de que el simple hecho de caminar baja nuestros niveles de estrés. El azúcar. El azúcar, una vez más, de mis mejores enemigos, el azúcar. El azúcar nos depleta de magnesio, nos depleta de potasio, nos depleta de calcio. Todo esto no nos ayuda para nada a dormir. Aparte, el azúcar va a elevar nuestros índices glicémicos y entonces va a generar picos de insulina y después se va a bajar esa insulina y se va a bajar esa glucosa y vamos a secretar cortisol. Me voy a ir saltando, pero creo que sí es importante esto, porque tengo muchas personas que me dicen, es que yo me despierto así, puntualmente a las 3 de la mañana me despierto. Lo que está sucediendo es que están comiendo muchos carbohidratos en la noche. Lo dije el video pasado, pero tengo que hacer énfasis en ello. Si nosotros cenamos muchos carbohidratos, vamos a va a entrar mucha glucosa a nuestro torrente sanguíneo. ¿Sí? Va a generar un pico de glucosa, por ende vamos a tener que secretar insulina, esta hormona que va a transportar la glucosa por la sangre y la va a meter a la célula. En el momento en el que sucede eso, tenemos algo que se llama hipoglicemia reactiva. Cuando comemos muchos carbohidratos o mucho azúcar, generamos mucha insulina y entonces ¡fum! Se mete en el mejor de los casos, se mete toda la glucosa a las células y parte se convierte en grasa. Entonces el torrente sanguíneo se queda sin glucosa. ¿Sí? Y entonces a veces de repente cuando comes así y es de día y te comes helados y galletas, etcétera, etcétera, te da un bajón, pues eso pasa en la noche. Y el cuerpo detecta eso y lo que hace es que secreta cortisol, porque nota que hay muy poca glucosa en sangre y entonces eleva los niveles de cortisol para elevar los niveles de glucosa en sangre. Y el cortisol es lo que nos despierta. Y entonces por eso nos despertamos así como relojes a las 3 de la mañana porque está sucediendo ese proceso. Entonces eliminen los carbohidratos en la noche. El azúcar no es buena en ningún aspecto. ¿Qué podemos hacer? Como ya les dije, aromaterapia, buenísimo. Aceites esenciales, excelente. Valeriana, pasiflora. Podemos relajarnos después así de cenar, etcétera, etcétera, que ya les recomendé 2 o 3 horas previas a dormirnos, cenamos. Un baño, eso va a bajar nuestros niveles de cortisol muchísimo, nos va a relajar muchísimo. Los niños los bañas y pum, azotan en la cama, entonces nos pasa igual a los adultos. Comidas muy ácidas. Cuando estamos comiendo muchas proteínas durante todo el día, pues empezamos a depletar al cuerpo de calcio. Entonces hay que meter citrato de calcio, también ayuda muchísimo. Y bueno, hacer todo lo que platicamos de higiene del sueño. Esto ya lo habíamos visto. Y lo que realmente quería platicar es el mantenimiento, es el decir, ¿cómo voy a hacerle ya una vez que me dormí para no estarme despertando en la noche? Y esto va a ser dependiente de una hormona que se llama melatonina. La melatonina la vamos a secretar cuando empieza a oscurecer. La mejor manera de secretarla es a oscuras y con la temperatura baja, de 20 a 23 grados. Entonces nuestra habitación debe estar oscura y debe de estar fresca para que se secrete. Y empezar así a regular nuestro ciclo circadiano. El ciclo circadiano es básicamente el reloj interno que tenemos, que nos dice despiértate y que nos dice duérmete. Y conforme vayamos agarrando ritmo, lo vamos a ir ajustando mucho mejor. Entonces, muy dependiente de esto. La melatonina es un antiinflamatorio muy potente, lo cual es que si tenemos sobrepeso, pues entonces es importante secretar melatonina para desinflamarnos. Es un antioxidante súper potente también, eleva el sistema inmune durísimo. Entonces, el estar secretando esto es buenísimo. Entre mejor dormimos, una vez más, nos enfermamos menos.
Algo que no checamos mucho es la calidad del agua. Hay, por ejemplo, en México le meten mucho cloro, en otros países le meten mucho flúor. Estas sustancias, estos elementos se van a la glándula pineal donde secretamos melatonina. Entonces empieza a calcificar y nos hemos dado cuenta que entre más flúor, menos melatonina secretas, entonces duermes peor. Entonces un muy buen filtro de agua, si estamos tomando agua de la llave, o pasta de dientes. Las pastas de dientes tienen muchísimo flúor. Hay pastas de dientes que no tienen tanto flúor. Entonces, esa es otra. Conforme vamos creciendo y nos vamos siendo más viejos, vamos secretando menos cantidades de melatonina y entonces dormimos menos. Pero no porque, o sea, secretemos menos cantidades y durmamos menos, significa que es lo correcto. O sea, deberíamos de dormir de 7 a 8 horas, sin importar qué edad tengamos, obviamente de adultos. Pantallas azules, ¿sí? Esta luz, las pantallas que estamos viendo en computadoras, en tele, en celulares, en tablets, todo está generando luz azul y la luz azul nos activa. Entonces hay que dejarlas 2 horas antes, 1 hora antes. En un principio, luego podemos ir aumentando, pero si de plano tienen insomnio y no pueden dormir, estas son las cosas radicales que tienen que hacer. Cuando nos despertamos, esto es muy importante. Si nos queremos dormir, tenemos que llevar estas acciones. Si nos queremos despertar y queremos regular nuestros ciclos, pues nos tiene que pegar el sol. Porque en el momento en el que nos pega el sol, secretamos vitamina D, que va a ser para el sistema inmune increíble, y dos, vamos a secretar cortisol. Que el cortisol no es malo si se secreta cuando lo tenemos que secretar. Y eso es de día, y eso es lo que nos activa. Ajá. Entonces, yo recomiendo que en cuanto te despiertes, en lugar de estar apagando ahí tu despertador, lo que tienes que hacer es prender luces brillantes y en ese momento empiezas a secretar cortisol, estirarte y pararte de la cama. Y entonces así vas a empezar tu ciclo. Entonces si el cortisol está bien, entonces la melatonina va a estar bien y entonces nuestro ciclo circadiano se va a empezar a regularizar. Hay que evitar cafeína, teína y alcohol. ¿Por qué? Porque inhiben la secreción de melatonina. Me preguntaban que si una copa de vino, no pasa nada con una copa de vino, mientras sea una copa de vino. De hecho, el vino ayuda a secretar melatonina, pero si te pasas, entonces ya lo que está pasando es que no está funcionando las sustancias que están dentro del vino, como el resveratrol, lo que está funcionando es el alcohol y el alcohol inhibe la secreción de melatonina. Las ondas delta. Ya habíamos platicado que tenemos una fase delta y tenemos una fase REM. La fase delta es en la cual estamos completamente a oscuras, relajados en lo más profundo, regenerándonos, ¿sí? Y las benzodiazepinas son las que inhiben esta fase. Entonces, si queremos estar el mayor tiempo posible con ondas delta, entonces tenemos que sacar todos los electrónicos de nuestro cuarto porque interfieren con las frecuencias que genera el cerebro. Todo lo manejamos por frecuencias en el cerebro. Entonces, si están teniendo diferentes frecuencias en su cuarto, entonces no nos va a permitir entrar en ondas delta y repararnos completamente. Ahora, algo muy importante es que para generar melatonina necesitamos serotonina. Los dos son neurotransmisores. Así como les dije que las hormonas transmitían mensajes a través del torrente sanguíneo a las células, los neurotransmisores transmiten mensajes a través de las neuronas, de los nervios. ¿Sí? Por ahí va recorriendo ese trayecto y va mandando información. Eso es un neurotransmisor. Y tenemos dopamina, y tenemos serotonina, y tenemos GABA, que después vamos a platicar de eso, que también me hicieron una pregunta. Si nosotros no tenemos serotonina, que es lo que nos hace estar felices, lo que baja nuestros niveles de ansiedad, no producimos buenas cantidades de melatonina, porque una se convierte en la otra. Entonces, ¿cómo sabemos que no estamos produciendo buenos niveles de serotonina? Generalmente estamos de mal humor, somos muy autocríticos, estamos ansiosos durante el día. Entonces, esos son, digamos que lo que nos va a dar una señal de necesitamos más serotonina. ¿Qué podemos hacer para secretar más serotonina? Definitivamente podemos hacer ejercicio. Podemos meterle triptófano. El triptófano es un aminoácido que encontramos en muchos alimentos. Es un aminoácido que viene en la carne, pero lo que hace es que va a hacer que detones serotonina. La gran mayoría de la serotonina que detonamos no se detona en el cerebro, se detona en el colon, lo cual es algo muy interesante. Entonces, si les metemos triptófano al cuerpo, vamos a secretar más serotonina y si secretamos serotonina, vamos a dormir mejor por la melatonina. Y lo podemos comprar como 5-HTP, no digo dosis,
Podemos aumentar nuestros niveles de glicina, podemos aumentar los folatos, que los folatos van a estar en verduras verdes. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Magnesio. El magnesio es buenísimo, sirve para más de 300 funciones en el organismo, pero en este caso el magnesio es muy importante porque lo que va a hacer es que va a ayudar a meter la glucosa a la célula. Entonces vamos a evitar esos picos y luego secretar cortisol y despertarnos en la noche. Entonces el magnesio en la noche, muy bueno, un magnesio de muy buena calidad hay que meterle. Potasio, calcio, las vitaminas B, sobre todo la B1. Cuando estamos piense y piense y piense, es que tenemos acelerado todo nuestro sistema y por eso ahí entra otro neurotransmisor que se llama GABA, que es como el freno y eso es lo que nos va a ayudar a bajar las revoluciones. Pero algo muy importante es la vitamina B1. La vitamina B1 la vamos a poder encontrar en levadura nutricional. Y básicamente todas las veces lo que nos está haciendo falta, el complejo B, ¿sí? Literal en mi familia nos formamos, así cuando nos juntamos, para inyectarnos complejo B. Lo que hace el complejo B es que va a ayudar a que la estructura, digamos que histológica de una neurona es que tienes el soma, tienes el axón y tienes unas dendritas. Cuando tienes muy largas esos axones, son nervios y están recubiertos por unas células que se llaman células de Schwann. Y esas células de Schwann lo que se mielinizan con vitamina B y eso lo que va a ayudar es a nutrir, a mantener estables nuestras neuronas. Entonces, cuando nos está faltando vitamina B, están inestables nuestras neuronas, están excitadas y entonces no podemos conciliar el sueño. Entonces, complejo B creo que es una de las cosas, de las mejores cosas que podemos tomar. El zinc también es súper importante. Ahora, ¿qué alimentos tienen alto contenido de serotonina? Las cerezas, el plátano, el jitomate, avena, piña, nueces, naranja, pavo, kale, espárragos. Entonces, si queremos cenar y queremos dormir bien, vamos a tratar de meter estos alimentos. Claro que no le vamos a meter piña en la noche, pero podemos comerla durante el día para ir elevando nuestros niveles de serotonina. Lo que sí podemos hacer es, por ejemplo, cenar pavo y cenar verduras verdes y meterle kale y meterle espárragos. Y entonces, no vamos a tener esos picos de insulina y dos, vamos a tener y elevar nuestros niveles de serotonina, los cuales se van a convertir en melatonina y nos van a dar un sueño mucho más estable. Ahora, si ya tenemos obesidad, algo muy importante es dormir en nuestro lado derecho. ¿Por qué? Porque cuando tienes obesidad, generalmente tienes el hígado graso, es decir, que hay grasa ahí acumulada y está grande, está hipertrofiado. Entonces, está del lado derecho. Si nosotros dormimos del lado izquierdo, el hígado va a hacer compresión contra todo el tórax, el corazón, y nos va a costar más trabajo. Si de por sí cuesta trabajo respirar y a veces tenemos apnea del sueño, todavía si duermes del lado izquierdo va a ser más difícil. Entonces recomiendo a la gente con obesidad que duerma del lado derecho y que vaya resolviendo esto poco a poco. El también comer mucha proteína en la noche también no nos deja dormir porque la proteína tiene alto contenido en fósforo y el fósforo estimula el sistema nervioso central, entonces vamos a pensar mucho más. La vitamina B es exceso de pensamientos, todo el tiempo estamos piensa y piensa y piensa, necesitamos complejo B, muy importante. Ahora, algo que nos relaja mucho es la respiración y la dejamos a un lado. El hacer un proceso de respiración, de inhalar por 8 segundos y sacar 6 segundos, esa es la manera en la que yo utilizo y que mejor me funciona, ayuda muchísimo y empezar a meditar y sacar todo de nuestra mente. Hay otros, por ejemplo, los Navy SEALs utilizan algo que le llaman Square Breathing, 4x4, que lo pueden investigar, les funciona muy bien para bajar niveles de ansiedad cuando están en batalla y demás. Pero esto es básicamente lo que tienen que hacer. Ahora, los puntos más importantes es glucosa. Y se lo repito, glucosa. Si no tenemos nuestra glucosa estable y tenemos picos y tenemos valles de glucosa, no vamos a poder dormir bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es nivelar nuestros niveles de glucosa, empezando y disminuir la resistencia a la insulina. Y algo que nos va a hacer eso es meter mayor cantidad de magnesio, hacer ejercicio, quitar carbohidratos. Luego, si no tenemos los nutrientes necesarios para generar
serotonina, para generar GABA, para generar melatonina, pues entonces tampoco vamos a poder dormir. Y todos estos micronutrientes los vamos a sacar, digamos que de verduras, de frutas, de nueces, de semillas, de moras. Entonces, por eso es muy importante llevar una dieta rica en plantas para meter estos nutrientes. Otra cosa importante es que si tenemos crecimiento de flora bacteriana en el intestino no amigable, también vamos a tener problemas. Si tenemos parásitos, si tenemos levaduras, tenemos cándida, todo eso va a afectar. Si tenemos colon permeable, no vamos a estar absorbiendo bien y entonces no vamos a poder generar estas hormonas y neurotransmisores. Me preguntaron GABA, ácido gamma aminobutírico, ¿sí? Es un neurotransmisor y así como los otros neurotransmisores como dopamina y serotonina nos aceleran, GABA es el neurotransmisor que nos frena, ¿sí? Entonces queremos secretar grandes cantidades de GABA en la noche para frenarnos durante el día. El problema es que el estrés nos depleta de GABA. El problema es que si no dormimos bien, nos depletamos de GABA y entonces entramos en este círculo vicioso. Si me preguntaron que si yo recomendaba suplementos de GABA para dormir, sí, por un periodo, pero no nos podemos volver dependientes. O sea, lo primero que yo haría es higiene del sueño, luego controlar desde luego mi glucosa por todas las circunstancias y todo lo demás que genera, luego meterle nutrientes a mi cuerpo de buena calidad, luego así ver qué hierbas puedo utilizar. Después, al final, ya le metería GABA y después, al final, le empezaría a meter melatonina. Yo a mis pacientes sí les recomiendo la melatonina, pero por un periodo ir destetando poco a poco. Entonces, esto es básicamente cómo funciona el sueño. Faltan muchos temas de cómo debemos de dormir, cómo nos debemos de acomodar. Me preguntan mucho que qué pueden hacer las personas que trabajan de noche. Eso es todo un tema aparte. Si hago un video de posiciones, prometo meter ahí qué debes de hacer si tú trabajas de noche. Nosotros cuando estamos haciendo nuestra carrera de medicina hacemos guardias y esas guardias son día y noche y a veces tardes. Nos mata y terminamos muertos. Sí hay cosas que podemos hacer. Espero hayan disfrutado este video, espero les guste, espero les ayude, espero que lo apliquen y que por favor así tengan en cuenta y sean conscientes que necesitan hacer un esfuerzo, que las cosas que valen la pena no son tan sencillas, pero si lo hacemos y lo repetimos, vamos a llegar al éxito. Esto es Pro Hábito TV y recuerden que voluntad es poder. Yo soy el doctor Alexis Lodillani y si les gusta, compartan. Importante compartir información. Muchas gracias. Hasta el próximo video.